bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Laura y Diego estaban emocionados. Habían comprado una casa antigua a las afueras de la ciudad. Una gran oportunidad, dijeron los vecinos, aunque nadie explicó por qué nadie vivía ahí desde hacía décadas. El lugar era hermoso, aunque necesitaba reparaciones. Paredes de madera, grandes ventanales, pero había algo en el aire, algo que Laura sintió desde el primer día. Es solo el viento, decía Diego, riéndose cuando Laura mencionaba que la casa parecía hacer ruidos extraños. Pero no era solo el viento. Las noches eran las peores. Cuando todo estaba en silencio, Laura escuchaba algo más, un sonido bajo, rítmico. Al principio pensó que era su imaginación, pero cada noche se hacía más claro. La casa respiraba. Una noche, Laura decidió no mencionarlo más. Pero mientras intentaba dormir, sintió algo extraño. Un cambio en el aire, como si alguien estuviera parado junto a su cama. Diego, susurró, pero él dormía profundamente a su lado. De pronto, la respiración se volvió más fuerte, más cercana. Laura encendió la lámpara y miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo estoy cansada, pensó, tratando de calmarse. Pero cuando apagó la luz, sintió algo nuevo, una ráfaga de aire caliente, como un suspiro, justo en su nuca. A la mañana siguiente, le contó a Diego, pero él solo se encogió de hombros. Es una casa vieja, hace ruidos. No pasa nada. Laura decidió investigar por su cuenta. En el ático encontró algo que no esperaba, fotos antiguas, cartas y un dibujo de la casa con un título escrito a mano, El corazón que late. Mientras revisaba las cartas, descubrió algo perturbador. La casa había pertenecido a una familia que desapareció sin dejar rastro, pero las cartas hablaban de algo más. Los vecinos no envejecen. No mueren. Es la casa. Nos observa. Nos toma. La casa está viva. Laura bajó corriendo al primer piso para contarle a Diego, pero lo encontró parado frente a la pared del salón, inmóvil. ¿Qué haces?, preguntó, pero Diego no respondió. Solo murmuró algo. Está hambrienta. De pronto, la pared frente a él comenzó a agrietarse. No era una grieta normal, parecía abrirse, como si fuera una boca. Antes de que pudiera reaccionar, Diego fue arrastrado hacia ella. Laura gritó y corrió hacia la puerta, pero ésta no se abrió. Todas las paredes comenzaron a moverse, a respirar, como si la casa estuviera viva. Déjame salir, gritó, pero lo único que escuchó fue una voz que no parecía humana. Ellos me alimentan. Yo los mantengo. Entonces lo entendió. Los vecinos, siempre tan amables y sonrientes, parecían demasiado perfectos, demasiado jóvenes, a pesar de sus cabellos grises y sus historias de décadas atrás. Eran mayores, mucho mayores de lo que aparentaban. La casa los mantenía vivos, saludables, pero no gratis. Cada nuevo dueño que llegaba era el pago. Laura intentó escapar, pero las sombras de la casa comenzaron a envolverla, y lo último que vio antes de perderse fue a los vecinos en la ventana, sonriendo mientras el tiempo parecía detenerse para ella. Los vecinos dicen que la casa sigue ahí, esperando. A veces, por la noche, si escuchas con atención, puedes oír un leve susurro, como una respiración o un grito atrapado. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.